3. Hare Krishna, mi nombre es Karunya Nitai Das. Les doy la más cordial bienvenida al video número 4, correspondiente al tema refutaciones de las filosofías no devocionales del curso Bhakti Shastri, dentro del marco del fin aplicación a la prédica. Bien, antes de hacer mi exposición para refutar las filosofías no devocionales, específicamente el impersonalismo, me gustaría hacer una breve declaratoria. En realidad, no se trata de establecer si la verdad absoluta es personal o impersonal, ya que tal como Srila Prabhupada lo explica en el Bhagavad Gita, en el capítulo 7, texto 8, que empieza con Raso Aham Apsukam Teya, la verdad absoluta es ambas cosas, ambos conceptos, tanto el personal como el impersonal, existen dentro de la concepción de la verdad absoluta, y eso ya lo vimos en módulos anteriores, como el Señor es tanto personal, el Brahman impersonal, como la persona suprema, Bhagavan. Entonces el punto de aclarar es si en última instancia esa verdad absoluta es una persona o es algo impersonal. Es decir, saber si el origen de todas las cosas es una persona, ser supremo, Krishna, Bhagavan, o si el origen de todo es el Brahman impersonal. Si del Brahman surge la personalidad o si la impersonalidad surge de la personalidad. Ese es el punto de discusión. Bien. Entonces, pasamos a explicar. Uno de los principales postulados de la filosofía impersonal es decir que ni Dios ni las entidades vivientes tienen personalidad, que su personalidad simplemente existe mientras ella está en este mundo. Pero eso es refutado por el propio Krishna en el Bhagavad Gita, en el texto 2.12, donde él le dice a Arjuna, Natvevahan yatunasan natuan nene yananipa nachaiva nava visyama sarve vayana taparana. Krishna le dice, nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Krishna está corroborando la individualidad eterna del alma, en el pasado, en el presente, en el futuro, dice Krishna, siempre seremos seres absolutamente individuales. Esa individualidad no se pierde, como dicen los impersonalistas en el momento de la liberación. Ellos argumentan que cuando una jiva alcanza la perfección o mukti o liberación, ella finalmente se funde en Dios, se funde en el absoluto o en el Brahman impersonal. Pero ese postulado también es derrotado por el propio Krishna en el Bhagavad Gita cuando explica la naturaleza del alma espiritual, principalmente en el texto 23 y 24, donde él, por ejemplo, dice Nainan Chindanti Sastrani, dice que Chindanti significa aquello que se puede romper, y Nainan Chindanti Sastrani dice que el alma no puede ser rota o cortada por ningún shastra, por ningún arma. El 24 presenta varias características del alma, diciendo Achedyo Yan Adajayam, Akledyo Asosyevacha, Nitya Sarva Gatastanur Achalayan Sanatana. Entre las varias características se menciona que ella es Achedya y Akledya. Achedya significa que ella es irrompible, no es como un producto material. Por ejemplo, ella no es como esta hoja de papel que la podemos fragmentar. No, el Bhagavad Gita dice que es irrompible, es una partícula infinitesimal, es un átomo espiritual que no se lo puede fragmentar. Krishna dice también que es Akledya. Akledya significa que ella es indisoluble. El postulado mayavadi de que el alma se funde como si fuese una gota de agua que entra en un océano en el mar. El alma no es así. Ella no se puede fundir absolutamente con nada.
ella permanece siempre, siempre y eternamente la misma. Es un ser individual en todos los estados, ya sea en su estado condicionado o en su estado liberado. Debemos entender que la jiva es una partícula de Dios, pero es una partícula eterna, como Krishna también lo explica en el capítulo 15, texto 7, el cual, ese verso también derrota otro de los grandes postulados de la filosofía mayavadi, que es pensarse que somos Dios, que las entidades vivientes, las jivas, el alma es Dios, pero que ahora, presa por la ilusión, se ve una condición desoladora, pero que al someterse a un proceso ella alcanza su estatus de Dios. Krishna también desmiente eso, cuando él dice en ese verso, Mamá Ivan Sa Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. Krishna dice, las jivas son mis partes fragmentarias eternas, Sanatana. Amsa significa una partícula infinitesimal, es una partícula eterna. No es que ella se va a fundir o va a perder su individualidad, no. Tanto la jiva como Dios son seres eternamente individuales. La jiva, debido a que ella es una de las potencias de Dios, tiene la tendencia a caer en ilusión. En el Shastra se explica que ella pertenece a la potencia marginal. Dios tiene la potencia espiritual, la potencia material, que es este universo, y también su potencia marginal. Esa potencia marginal toma ese nombre porque ella a veces se identifica con este mundo o es cubierta por la ilusión, y por eso es que está en esta condición. Pero decir que la jiva es Dios es una de las más grandes especulaciones, porque ¿cómo podemos explicar que si la jiva es Dios, no ha caído en ilusión? ¿Cómo puede ser posible que Dios sea víctima de la ilusión o de la ignorancia o de maya o de avidia? Eso no tiene sentido. Pero al ser una chispa espiritual, una partícula infinitesimal, la jiva sí tiene la tendencia a ser cubierta por la ignorancia. Ella es como la chispa de un fuego, que al separarse del fuego se extingue. Eso ocurre en términos espirituales con la jiva. Al venir a este mundo material también se extingue, pero ella jamás, así sea a través de cualquier proceso de yoga, jamás puede llegar al estatus de Dios, porque ella es eternamente una amsa, una partícula infinitesimal de Dios. Esa partícula surge de Dios, pero no significa que Dios ha perdido su individualidad, que Dios ha perdido su personalidad, que se ha vuelto algo impersonal, que se ha difundido, así como podemos fragmentar esta hoja en muchos pedazos y luego ya perdió su identidad como una hoja, ahora solamente son pequeños fragmentos de papel. Dios no es como un producto material. El Sri Upanishad nos enseña, nos dice, Om Purnan Ada Purnan Idam Purnan Purnan Udachate Purnasya Purnan Adayam Purnan Evavasisyate. Dice que Dios es Purna, aunque miles, millones de objetos y de seres purnas, completos, emanan del todo completo, ese todo completo permanece purna, permanece completo en lo remanente. Es decir, no es como un producto material. Ese es el problema con la filosofía mayavada, que es una filosofía basada en la lógica mundana, en la lógica material, de pensar que así como esta hoja ha perdido su individualidad porque se ha fragmentado en pequeños pedazos de papel, Dios, al difundirse en este mundo o expandirse en miles y millones y trillones de almas espirituales, ha perdido su individualidad, su personalidad. Ese es un postulado materialista. Dios es espiritual, y en términos espirituales 1 más 1 es 1 y 1 menos 1 sigue siendo 1. Y finalmente, uno de los grandes postulados de la filosofía mayavada es decir que ese Dios, esa verdad absoluta, la causa original de todo, no es una persona, no tiene forma, no tiene brazos, no tiene cualidades, simplemente es algo amorfo o impersonal. Eso también lo rebate Krishna, cuando en el texto 7:24 él dice, Vyaktam Vyaktim Apanam, Manyatemam Abudaya. Krishna dice que existe una clase de filósofos necios, poco inteligentes, que pensaban que antes yo era impersonal y que ahora he adoptado esta personalidad. Pero Krishna dice, ellos son necios porque no conocen mi naturaleza trascendental como Señor supremo de todo lo que existe. Dios es una persona
y de esa persona emana su aspecto impersonal. ¿Cómo puede decirse o aceptarse que nosotros, que somos seres infinitesimales, tenemos personalidad y tenemos individualidad, y podemos concebir que Dios, siendo la causa de este cuerpo, de esta jiva, no tenga personalidad o no tenga individualidad? La causa, por supuesto, siempre tiene todo lo que tiene el efecto o el subproducto, pero decir que Dios no tiene personalidad, pero que la jiva sí la tiene, eso va en contra de toda lógica. Por eso es que en las Escrituras se nos aclara que la causa original de todo, tal como Krishna mismo lo reafirma, lo confirma, en el capítulo 14, texto 27, él dice: Brahmano hi pratistaham. Yo, dice Krishna, soy el fundamento del aspecto impersonal. Entonces, esos son los argumentos que presenta la filosofía impersonalista. ¿Por qué esta filosofía es tan peligrosa? Básicamente por dos cosas. Porque le priva al alma de su posibilidad de establecer una relación con Dios, un rasa, un intercambio amoroso con Dios. Es decir, de desarrollar ese amor por Dios y alcanzar el máximo beneficio que se puede obtener en un proceso espiritual con la forma de vida humana. Y otro punto muy peligroso de esta filosofía es que nos conduce a cometer terribles ofensas, porque nos hace creer que Dios no tiene una forma, que Dios no tiene sentidos, que Dios no tiene cuerpo. Y con ese pensamiento simplemente nos dirige a las regiones más oscuras de la ignorancia, a nacer y morir perpetuamente en este mundo. Entonces queda totalmente definido que Dios, Krishna, es una persona, y de él proviene el aspecto Brahman impersonal. Muchas gracias. Hare Krishna.